Muy bien, entonces vamos a estar viendo en esta ocasión lo relacionado para esta segunda sección con la parte del segundo componente formativo. Vamos a tener en esta oportunidad la posibilidad de compartir precisamente las temáticas relacionadas y espero que podamos estar atentos a lo que vamos a ir viendo en esta ocasión. Como ya saben, lo vamos a ir viendo directamente desde contenido del curso. Vamos a concentrarnos precisamente en el segundo componente formativo, These are the things that are around me. Y luego vamos a estar viendo las evidencias que tenemos que hacer relacionadas con esa actividad. Vamos a ir viendo acá. El componente y tenemos en total 5 secciones que son las que vamos a estar viendo para esta ocasión. La primera de ellas que es sobre adjetivos para ir describiendo, mostrar precisamente objetos y personas. Vamos a tener allí una toma de lo que son los adverbios. Utilizar expresiones sobre gustos y preferencias, what I like, what I don't like. Tenemos la parte de linking words para palabras precisamente que sirven para enlazar frases y expresiones y la pronunciación de los linking sounds cuando las palabras se enlazan con los sonidos. Entonces, a tener allí muy presente, vamos a estar muy atentos a las distintas secciones que vamos a ver en esta ocasión. Empiezo por la parte de los adjetivos. Los que vamos a ver en este caso de los distintos tipos de adjetivos, algunos ya los hemos visto así por encima, pero sin definir. En esta ocasión tenemos los calificativos que indican precisamente las características o cualidades de las personas, animales, objetos, lugares y demás. En este caso tenemos que recordar que los adjetivos con los que describimos normalmente pueden ser absolutos cuando dan una característica, pueden ser comparativos cuando comparan dos cosas o pueden ser superlativos cuando indicamos que algo tiene más alta la calidad o característica que estamos describiendo. Por ahora vamos a tener simplemente la definición de los adjetivos como descripción y ya los otros temas los estaremos viendo un poquito más adelante. Hay algunas cosas que podemos tener en cuenta relacionadas justamente con el tema, pero ya será precisamente cuestión de irlos conociendo para poder aplicarlos. Vamos a mirar aquí un par de ejemplos que tenemos en esta parte. En el primero tenemos She is a cool girl. Ella es una chica genial. Firulais is a mischievous dog, que es un perro travieso, este Firulais que está allí haciendo desastres. Entonces, en estos casos vamos a estar mirando precisamente las características que se dan en cada caso. Para estas circunstancias vemos que vamos a contar con una característica. En este caso tenemos a una persona, una chica, de la cual se dice que es genial. En el caso del perro se da una característica que dice que es travieso. Si lo vemos bien, notaremos que las características en este caso se colocan delante de la persona o del objeto o el animal del que estemos hablando. Eso aplica si hay una o si hay varias características de la misma manera va a estar aplicado. Así que
muy atentos a esa parte. También, si nos damos cuenta, no se hace diferenciación de masculino o de femenino, tampoco se hace de singular o de plural, pero sí, aunque coloquemos varios adjetivos, deben ir delante de quien estemos hablando. Pero para mirar no cambian ni por género ni por número. Por ejemplo, aquí aparece she is sick, ella está enferma. He is sick, él está enfermo. Para los dos casos uso la misma palabra. Y si lo hacemos en plural, ¿no? Las chicas o las niñas están enfermas, los chicos aquí están enfermos. Igual utilizo el mismo adjetivo, no va a cambiar en absolutamente nada. No importa si es hombre, mujer, si es uno, son varios, va a permanecer igual. Ya para ese caso, el pronombre o los sustantivos que utilice son los que van a decir si me estoy refiriendo a algo en plural o en singular. Si me estoy refiriendo a masculino o a femenino cuando es personas, ya haré la diferenciación. En cuanto a la posición, como decía, normalmente damos primero las características y luego el sustantivo. Algunas personas dicen, es que en inglés las cosas se dicen al revés. Bueno, ya es una cuestión de puntos de vista porque las personas que hablan inglés pueden decir de nosotros lo mismo, no es que en español todo se hace al revés. Bueno, todo es cuestión de costumbre, diría uno, dependiendo precisamente de qué es lo que hace que se sienta, digamos, más común una u otra forma de decir las cosas. Entonces, decimos, por ejemplo, no, ellos tienen un auto nuevo. They have a new car. El auto tiene una característica que es nuevo, entonces esa característica va a ir delante del objeto que estoy mencionando. We prepared a delicious meal last night. Preparamos una comida deliciosa anoche. La comida tiene una característica que es deliciosa. A veces en español podemos colocar los adjetivos antes o después del objeto. O podemos reemplazar con palabras que den la característica. Podemos decir una casa grande, pero podemos decir una gran casa. Ya dependerá de las circunstancias que haya en cada situación. Profe, Hay- una pregunta, la sí, diferencia entre el there y el they, ¿por qué es diferente ahí? they y their. Bueno, en el caso de they habla de ellos, porque ellos tienen un auto. Pero cuando digo their car, digo su carro, o sea, el carro de ellos. Esa es la diferencia en ese caso. El their es el posesivo, el su. Aunque el su, eso sí, valga decir, tiene distintas formas en inglés dependiendo si es su de ella, de él, de ellos, de usted. Mientras que en español todos decimos su, en inglés hay distintas palabras para ese caso. Pero en este caso, como es ellos, entonces sería their, para decir el carro de ellos, su carro. Muy bien. Entonces, lo que sí tenemos en cuenta, como ya vimos que los adjetivos van delante de los objetos, es que esto no aplica cuando colocamos un verbo que dé el enlace o que dé la opinión o característica. Por ejemplo, their car is new. Su carro es nuevo. Pero si yo digo, su carro nuevo está aquí, their new car is here, ya es diferente. Entonces va a depender precisamente de la forma en la que decimos que se mencionan las cosas. Esto más que nada aplica a los verbos así como aparecen aquí. Look, feel, be, seem, que no está ahí, pero también aplicaría. Son solo algunos de los ejemplos que podemos tener en esa parte. Y como les decía, cuando hay más de un adjetivo, también va a aplicar de la misma forma. Ella compró un bonito vestido negro. Tenemos allí la característica que nos dice que el vestido
es bonito, que el vestido es negro. Ambas características las vamos a colocar justamente por delante para hacer la referencia. Allí. Muy bien, entonces para este caso, si tenemos un vestido que tiene dos características, que es bonito, que es negro, entonces tenemos beautiful y tenemos black. En ese caso, lo que vamos a hacer, vamos a colocar ambas características delante del objeto. Entonces, she bought a beautiful black dress. Las características las colocamos antes y ya después viene el objeto del que estamos hablando. Hay algo que podemos observar si lo quieren y es la parte de la secuencia de adjetivos y es básicamente recordar algo que, bueno, en inglés la gente no es que lo estudie directamente, esto es más como una cuestión de identificación, de costumbre, depende cómo sea, pero sí vamos a ver que los adjetivos en inglés se identifican por unas categorías o por un orden. A veces no es tan estricto, pero sí vamos a ver que definitivamente aplica mucho esa característica cuando estamos allí. Vamos a estar entonces pendientes a eso para mirar. Normalmente las características van un poquito más desde la opinión hacia características más cercanas, más reales al objeto al que estemos referenciando, solo para tener pues allí presente el cómo se dice. En este caso, por ejemplo, las primeras características van a dar nuestra opinión, así como decíamos ahorita, que el vestido sea bonito es una opinión. Puede que a algunos les parezca, puede que a otros no. Cada quien sabrá si aplicaría o no para ese caso. Podemos hablar del tamaño. ¿Qué tan grande es grande? ¿Qué tan pequeño es pequeño? Cada quien dependerá. Estamos hablando allí de lo físico, hablando del tamaño, podemos hablar de sus cualidades, si es delgado, se siente áspero, etcétera, y de su forma, si es redondo o cuadrado. Estas van más o menos en una misma categoría. Si es ya su edad, su color o su origen, también lo podemos hablar. Aquí podemos hablar de dónde es o de qué está hecho o para qué está hecho. Y normalmente terminamos hablando ya de un propósito más específico que pueda haber en esa parte. Muy bien, de esa forma se aplica en este caso para utilizarlos. Este es uno de esos temas que, como he dicho, no se aprenden solamente leyéndolos y memorizándolos, sino mirando varias características. Por ejemplo, esa botella está hecha de un material plástico que es gris y bastante raro. Bueno, que algo sea raro es una opinión. A algunas personas les puede parecer normal. Gris es una característica que define una característica física y plástico ya se refiere al material del que está hecho. Entonces decimos, it is made of a rare gray plastic material. Se puede decir de distintas formas, pero normalmente la costumbre es ese orden. Ah, mira, es una silla metálica pequeña y cuadrada. Bueno, lo primero es el tamaño y la forma. Es pequeña o bajita, depende cómo le quieran decir, cuadrada y pues está hecha de metal. It's a short square metallic chair. Profe, una pregunta, ¿el it Claro. reemplaza el it is? It es una contracción. Como la vimos cuando veíamos allí los verbos, algunas combinaciones se reducen,
porque es más común decirlo de una forma más cortica. Eso en inglés es muy común, así que digamos que características para esa parte, pero se va a encontrar mucho con el verbo to be, con el verbo do, que se pueden aplicar de esa forma. Vamos a mirar otro ejemplo para tener allí presente. Oh, fugaceta is an Argentina pizza-like dish. ¿De dónde es? Es de Argentina. ¿Qué es? Es un plato parecido a la pizza. Entonces, en ese caso, primero decimos su origen y luego decimos cuál es su propósito o tipo. Ya eso obviamente hay varios ejemplos aquí, algunos un poquito más extendidos como este, pero en realidad en inglés, cuando ya pasamos de dos, tres características, ya es más como de hacer dos frases para esa parte. Obviamente, pues para el ejemplo de lo que vamos a ver son un poquito como más detalladas, pues para que lo tengamos allí presente. Muy bien, ¿qué más podemos decir? Bueno, ya en esta parte, cuando tenemos el orden de adjetivos, normalmente para pensar en este caso vamos a tener, dependiendo las características, un cierto orden en esa parte. Recuerden siempre colocar las comas para separar los adjetivos, las características y el uso del and cuando damos al final y la última característica. Esto se utiliza más que nada cuando utilicemos los verbos que veíamos ahorita de enlace. Solo Profe, para. una pregunta, ¿por qué en el ejemplo anterior colocamos, bueno, la silla grande metálica y se colocó de último tablet, pues la silla? ¿Y por qué en el del hombre se colocaba primero el hombre y después el resto de adjetivos? Bien. ¿Por qué? Porque aquí en este caso del ejemplo utilizamos el verbo to be. Cuando utilizamos los verbos de enlace, que es justamente lo que estaba diciendo, ya empezamos a describir a la persona. Él era así, 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 así. No estamos solamente diciendo la persona así, ¿sí? Si yo puedo decir el joven rubio era esto, lo otro, lo otro, lo otro. Entonces ahí sí, the blonde man era tal, tal, tal. Mira que aquí aparece al final man. Es decir, estas características hacen referencia a que es un hombre con esas características que aparecen allí. Entonces, él era un hombre que tenía esas características. Entonces, hay que mirar allí precisamente el orden para esa parte. Por eso aparece organizado de esa manera. Eso más que nada lo he dicho con el verbo to be, con el verbo look, los que dan así como la presentación o muestran a la persona. Una de las cosas que podemos tener en cuenta también al hacer vocabulario es que muchas veces podemos hacer adjetivos utilizando las terminaciones ing y ed. Cuando lo hacemos con ing, normalmente hacemos referencia a ciertas acciones que pueden producir un sentimiento. Por ejemplo, yo tengo un libro y digo, este libro me interesa. This book interests me. Entonces puedo decir que ese libro es interesante. This book is interesting. Lo coloco con ing porque me estoy refiriendo a que el libro causa interés. Es el que produce ese efecto o esa característica. Oh, this movie terrifies me. Esa película me asusta, me aterroriza. So this movie is terrifying. La película causa el efecto de terror en las personas. Por su parte, si hacemos la terminación con ed, se refiere a que yo tengo el sentimiento o la persona de la que lo hable. Oh, I am interested in this book. Yo estoy interesado en el libro. No estoy diciendo que el libro me causa el interés, es probable que sí, sino que estoy diciendo que yo siento el interés por el libro. Oh, I am terrified because of the movie. Estoy asustado, aterrorizado por causa de la película. ¿Que la película lo produjo? Sí, muy probablemente, pero lo que estoy diciendo en esta frase es que yo siento, tengo ese sentimiento. Entonces, de esa manera podemos usar las terminaciones con ing cuando hablamos de lo que causa un sentimiento y ed cuando uno lo siente o lo percibe. Muy bien, para tener presente ahí en esa parte al utilizar los verbos. Bien.
Para este caso vamos a tener también la parte del resto de adjetivos con los que podemos describir la apariencia física, la personalidad, o para tenerlo allí más al tanto. Vamos a encontrarnos precisamente lo que ya habíamos especificado. Los adjetivos en este caso tienen una sola forma. No importa si hablamos de femenino, masculino, si hablamos de singular o plural, siempre vamos a utilizar el adjetivo de la misma forma. Por lo cual, si yo digo alto o alta o altos o altas en inglés, no afecta al significado. Va a ser exactamente igual. En todos casos será tall. She is a tall woman. He is a tall man. The girls are tall, the boys are tall, no va a cambiar para nada. Esto aplica a todas esas características, como por ejemplo los colores, nacionalidades y demás, que también aplican como adjetivos. Y aquí vamos a encontrar algunas diferenciaciones para el vocabulario que podemos usar al describir a una persona. Podemos utilizar tall, podemos utilizar short si la persona es alta o baja. Podemos utilizar pretty si es bonito, bonita. Podemos utilizar handsome si es guapo o atractivo, aunque handsome normalmente se utiliza es para describir a los hombres, solo para que quede allí la aclaración del uso. Y ugly que sería feo o fea si viene a la situación. Encontramos young, encontramos old, cuando la persona es joven o vieja. Ya dependerá qué tan joven es joven, ustedes lo definen. A veces cuando hablamos de viejos o ancianos encuentran en los diccionarios elder. Elder se refiere al anciano como a la persona de más edad o sabiduría en un lugar, una congregación, una tribu, etcétera. Pero cuando hablamos de la característica, sí vamos directamente con old. Podemos encontrar fat o thin, aunque hoy en día fat es una palabra un poquito delicada, no en todos los contextos se puede utilizar. A veces usamos una palabra un poco más suave como overweight para una persona que esté en sobrepeso y demás. Ya eso va a depender mucho del contexto en el que estemos hablando. Vamos a encontrar del cabello, hay muchas cosas por decir. Solo vamos a ver algunas así como las más comunes. Podemos encontrar cabello liso, straight, wavy, si es ondulado, curly, si es cabello rizado. Puede ser, por ejemplo, de color negro o black hair, es de color de cabello negro. Brunette, que es castaño. Con brunette hay que tener mucho cuidado porque en los diccionarios a veces brunette aparece como moreno. En algunos países, por ejemplo en México, la palabra moreno puede referirse a una persona de cabello oscuro, mientras que en Colombia moreno es una persona de piel oscura. Como se darán cuenta, las características que estamos dando no estamos incluyendo el color de piel porque no es común hacerlo. Es un tema, ya ustedes saben, un poquito más delicado, pero si encuentran la palabra moreno, brunette se va a referir exclusivamente al color del cabello. Puede que la persona coincida a que tiene, en este caso, un tono de piel más oscuro, pero no está haciendo referencia a eso. Entonces allí para tener esa parte tenemos blonde si la persona es rubia, tenemos red hair si es pelirroja. Como también podemos describir, aparte de las características físicas, las de personalidad. Recuerden que estamos viendo solo un poquito de cada cosa como para tener allí presente. En este caso vamos a ver algunas características que nos pueden ayudar. Tenemos friendly, si es amistoso. Tenemos unfriendly, si la persona es antipática. Allí dos palabras similares para que podamos usar el vocabulario. Nice, si la persona se porta agradable, amable. Unpleasant, si la persona se porta de forma desagradable. A veces pasa, lamentablemente. Entonces, allí no lo especifican. ¿Qué más podemos encontrar? Tenemos responsible o irresponsible, según como venga el caso. Poquito allí de aplicación de vocabulario. Humble, si se ve que es una persona humilde. No se refiere a dinero por si acaso, aunque a veces en nuestro país, en nuestra región del mundo, algunas personas lo quieren usar de esa forma. Tenemos arrogant, si es lo contrario, una persona arrogante. Puede ser patient o impatient, dependiendo de su nivel de paciencia que le tengan. Allí queda la característica indicada.
Vamos a encontrar calm, si es una persona calmada, o nervous, si por el contrario es una persona nerviosa. Ya dependerá de cada quien precisamente cómo aplica el vocabulario, pero vamos a ir viendo algunas allí. Puede ser brave si es valiente, puede ser coward si es cobarde, puede ser generous o stingy dependiendo de si es generoso o no. Algunos son un poquito más duros. Vamos a encontrar greedy, la persona avara, que no le da a nadie, que no quiere compartir, que no quiere soltar. Y encontramos personas que son, en este caso, charitable, que son caritativas, que les gusta dar, compartir. Vamos a encontrar unpretentious, la persona modesta, literalmente, así como dice la traducción, una persona sin pretensiones. Vain, si es una persona vanidosa, que está pendiente, muy, muy, muy importante para la persona la apariencia física. Vamos a encontrar happy, si está feliz, sad, si está triste. Esto más que característica es como estado de ánimo, pero muchas veces cuando queremos describir a alguien, hay personas que más comúnmente se ven de cierta forma más felices, otros más tristes, depende cómo esté precisamente la persona en un momento específico o cómo suele verse la mayoría del tiempo, porque hay personas que siempre tienen como cierto tipo de expresión casi que fija. Podemos encontrar personas que son energetic, que están llenas de energía, entusiasmo, personas que están tired, siempre están cansadas. Suele pasar. Awake si están despiertos, sleepy si están somnolientos con sueño, relax si están relajados o stress si están estresados. Esa la copiamos del inglés. Tenemos outgoing si la persona es extrovertida y tenemos introvert si la persona es más tímida, introvertida en ese caso. Obviamente, aparte de estos adjetivos, hay muchísimos más. Seleccionen los que ustedes consideran que aplican para ustedes, para las personas que conozcan. Traten de aplicarlo con eso, describiendo a otros y mirando precisamente la aplicación. Además de los adjetivos que ya vimos para describir, también tenemos los demostrativos. Para ello vamos a tener un videíto donde nos va a especificar precisamente cómo diferenciar objetos. Podemos encontrar demostrativos como this y that, este o esta en ese caso, ese o esa, pero podemos encontrar en plural también these y those, como estos y esos, estas y esas. En este caso, los demostrativos sí hacen diferencia de singular y plural, pero no hacen diferencia de masculino y femenino. Ya ahí sí como para recordar poquito esa parte. También lo podemos utilizar para diferenciar dos cosas. Normalmente this es para lo que está más cerca, pero that es para lo que está más lejos. Sin embargo, cuando referimos dos objetos, a veces en español dicen, ¿cuál quieres? ¿Este o este? Y dicen la misma palabra dos veces. Mientras que en inglés podría decir this one or that one. Así los objetos estén más o menos a la misma distancia, pero solamente para referirlos. Entonces, para que tengan allí más presente esa parte. El videito les va a explicar precisamente las características de algo que es más cercano, de algo que es más lejano, para tener en esa parte muy presente. Y para que ustedes practiquen precisamente sobre adjetivos, tenemos una actividad didáctica en esta sección. Para la actividad en particular, vamos a observar objetos, nos van a dar las características, miremos bien la imagen, miremos qué características aplican y tratemos de seleccionar la frase que describe lo que estamos viendo allí. Ok, ya habiendo visto eso, pasamos a la segunda sección, que es la de los adverbios. Los adverbios, así como los adjetivos, dan características, solo que los adverbios dan características sobre acciones, sobre adjetivos y sobre otros adverbios que estén en las mismas categorías.
Ya eso lo iremos viendo, pero podemos tener un ejemplo para aquellos que de pronto lo miren. Yo siempre trato de aclarar los conceptos primero, especialmente si en español tenemos una referencia, como en este caso. Yo digo, she reads slowly at school. Podemos traducirlo en inglés diciendo, ella lee despacio o lee lentamente en la escuela. Profe, también se puede colocar read sin la S, ¿cierto? En este caso hay que colocarlo con la S porque estamos hablando de algo que está en presente simple y que estamos hablando de una persona con la que no estoy conversando, estoy hablando de ella. Entonces es una tercera persona. She reads slowly at school. En este caso estoy hablando de que ella lee. Esa es la acción que ella está haciendo, leer. Pero yo puedo dar una característica de esta acción. ¿Cómo está leyendo? Está leyendo despacio. Entonces, en este caso, slowly, lo coloco aquí, después del verbo para decir cómo se hace la acción. Y eso es lo que hacen los adverbios, es decir, de qué manera se hacen las acciones o qué características se le dan a los adjetivos que utilicen. Algunos adverbios de los más conocidos, por ejemplo, son los de intensidad. Para mirar algunos de los que están aquí, utilizamos mucho very, que es muy. No, esto es grande. This is big. This is really big. Esto es realmente grande. O por ejemplo, absolutely para decir absolutamente algo. Algunos los utilizamos para menos intensidad, como por ejemplo, slightly para decir levemente, solo un poquito de algo. A bit también para un poco. O not at all para nada de eso. This is not at all beautiful. Esto no es para nada bonito. Cuestiones de opiniones, pero indica la intensidad con la que estamos dando esas características. Si la característica lo es en gran cantidad o en poca cantidad. Aquí vamos a tener algunos ejemplos para que puedan escuchar, practicar precisamente algunos de ellos. Extremely, quite, que significa bastante, cuando algo destaca más que los demás. A bit, cuando es un poquito solamente. Almost, cuando es casi la característica que estamos dando. O the suitcase weighs almost 10 kilograms. Esa maleta pesa casi 10 kilos. Ahí queda el ejemplo. Too, cuando algo es demasiado, se pasa del límite. Oh, he is too friendly. Él es demasiado amistoso. No solamente estoy diciendo que es una persona amistosa, sino que lo es demasiado. Estoy dando una característica de la característica, valga la redundancia. De eso van los adverbios. También podemos encontrar algunos que son muy parecidos, como really y very, y aquí sí es bueno tener la idea de que en este caso, cuando utilicemos very, no lo vamos a utilizar con verbos en ese caso. ¿Ok? Entonces yo digo, oye, tú de verdad disfrutas bastante los domingos. You really enjoy Sundays. Pero no puedo decir I very enjoy Sundays. Sería muy raro. Como para hacer la diferencia entre el uso de ellos. Y pues bien, como estamos viendo algunos allí para ver la intensidad, hay distintos tipos de adverbios. Las características o las categorías más bien son muchísimas, pero estamos viendo por ahora algunos. Como estamos viendo los de intensidad, los podemos practicar precisamente con esta actividad didáctica que estaremos viendo acá. Bien, para el caso de esta actividad didáctica que estamos viendo ya relacionada precisamente con lo que veníamos viendo sobre adverbios, vamos a tener algunas frases de cosas que se hacen con mucha intensidad. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a observar cada una de las frases que tenemos aquí y vamos a arrastrar precisamente una de las opciones que tenemos arriba para mirar precisamente
¿qué podemos decir que ocurriría que esté relacionado con esa frase que está allí? Bueno, seguimos observando acá. Cuando ya tengamos allí las opciones que ustedes quieran colocar, le dan al final a verificar respuestas y mira si está correcto en ese caso. Seguimos con la siguiente sección. En este caso es la que habla sobre gustos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Aquí hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros solemos hacer en español. En español siempre nos han enseñado que las frases llevan sujeto, verbo y predicado. Sin embargo, a la hora de la verdad, cuando los vamos a ver, existen frases que no necesariamente llevan sujeto, verbo y predicado de esa misma manera. Un ejemplo, yo digo, yo juego fútbol, sujeto, yo, verbo jugar, coloco juego, fútbol, que es el predicado. Pero si yo digo, el fútbol me gusta, el sujeto soy yo, pero por ninguna parte dice yo. Tengo que usar el me en ese tipo de verbos. Mientras que en inglés las frases van a ir siempre con el mismo orden de sujeto, verbo y complemento. Si yo digo, me gusta leer libros de historia, el sujeto soy yo, la acción es gustar. ¿Qué me gusta hacer? Pues leer. Entonces, I, el sujeto, yo, el verbo gustar, like y leer, to read. No hay que complicarse más, profe. ¿Cómo digo? A mí me. No, 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 no. Simplemente piense sujeto, verbo y complemento. Y de esa manera se organizan los verbos en inglés para que sea mucho más fácil para ustedes al observar. Entonces, muy pendientes al hacer las frases, porque muchas veces la hacemos primero en español, luego la pensamos en inglés y pues no siempre coincide precisamente esa estructura que de pronto uno pudiera tener en la mente, porque en español los verbos a veces los hacemos de otra forma. Entonces, si yo digo, me gusta la pizza, I like pizza. Si es negativo, usamos el auxiliar, you don't like pizza. Si es interrogativo, pues usamos el auxiliar al principio, does he like pizza. Pero siempre vamos a utilizar la fórmula de sujeto, verbo y complemento, porque ese orden en las frases no va a cambiar, incluso cuando hablamos de verbos de preferencia. Aquí los tenemos también en la parte del plural. El uso es exactamente el mismo. Muy atentos allí a esa parte. ¿Qué más le podemos decir? Bueno, muy pendientes al hacer la tercera persona de singular. Ya ustedes saben que los verbos en frases afirmativas agregan S o ES, como en el caso de does, pero solamente al hacer la afirmación. De resto, do, el auxiliar, es el que se encarga de mostrar precisamente si algo está o no está en tercera persona, entre otras cosas. Auxiliares tienen distintos usos y pues aunque ya conocemos algunos de los auxiliares, ya después con más calma iremos viendo cómo son los demás. Pues bien, mientras tanto vamos a ir viendo algunos verbos y expresiones que nos hablan de gustos y preferencias. Podemos decir I like para decir qué me gusta o simplemente I don't like para decir qué cosa no me gusta. Aparte de I don't like, pueden usar el verbo dislike para decir lo que no les guste en ese caso. Cuestiones de gustos y preferencias. Muy bien. Aquí tenemos enjoy para decir lo que yo disfruto, ver o hacer según venga el caso. Podemos encontrar I love cuando algo, bueno, love literalmente es amar, pero
Cuando hablamos de gusto, algo que me encanta, me fascina, que sí, que lo amo, que me gusta muchísimo, podemos utilizar love. Por su parte, utilizamos hate. Si definitivamente, bueno, odiar es como un verbo fuerte en español, pero podemos decir que algo nos desagrada, nos disgusta muchísimo. Lo utilizamos con este caso. I hate, por ejemplo, oh, I hate Italian food. No mentiras. I love Italian food. La comida italiana, bueno, eso va en sus gustos. Eh, Pueden decir I'm into cuando normalmente uno son cosas que se relacionan a las que uno hace algo que le gusta hacer, ver, coleccionar, etcétera. I'm into sci-fi movies, si están en el tema, si les gusta mucho el tema de las películas de ciencia ficción o si no, I'm not into. Puede ser I'm keen on, estoy interesado en algo. I'm keen on golf, por ejemplo. O pueden decir, oh, it's not my thing. No, eso no es lo mío. Golf is not my thing. Y por último, podemos decir I'm a big or I'm not a big fan of. Cuando soy muy fan de algo, dependiendo de lo que vayan a hacer en ese caso. Ya será una cuestión de gustos y preferencias en cada situación para saber si aplicaría o no aplicaría precisamente si son o no son fans de algo. Obviamente, como ya vimos los adverbios, también se pueden utilizar los adverbios para decir que están bastante interesados en cierta característica. Oh, I'm quite keen on classical music. Estoy bastante interesada en la música clásica. I'm really into medieval history. Están muy metidos en el tema de la historia medieval. O I'm just not a big fan of spicy food. No, definitivamente yo no soy así muy fan de la comida picante. Así ponemos ahí el ejemplo en ese caso. Como ya hemos visto, las cuestiones de gustos y preferencias, la actividad didáctica de esta sección va a estar relacionada con eso, donde vamos a mirar en términos de falso y verdadero, dependiendo de lo que escuchen, si la frase que aparece aquí es verdadera o es falsa. Ya ustedes lo dirán según como ustedes lo consideren. Los dejo allí a su criterio, según lo que vayan viendo en el ejercicio, si aplicaría o no aplicaría para el caso. Mirando dependiendo cuál de las opciones sea la más razonable. Vamos a pasar acá donde está la parte de linking words. Este tema es bastante sencillo, es una cuestión más de identificación. Es uno de esos temas que simplemente vamos a ver para adquirir vocabulario, para conocerlo al observarlo en las distintas frases y ya ustedes lo irán aplicando. Las linking words son básicamente toda clase de palabras que nos sirva para enlazar partes de oraciones, expresiones y poder utilizarlas debidamente. Las más básicas, las que utilizamos todo el tiempo, son de coordinación, cuando utilizamos and, or, but, cuando decimos y, o y pero. Todos hemos pasado por estas que son muy corticas. Tenemos yet, que cuando se utiliza entre oraciones significa sin embargo, y nor, que significa ni una cosa ni la otra. Podemos utilizar de correlación, not only but also, no solo una cosa, sino la otra. Podemos utilizar either y or, o neither y no, para decir esto y lo otro, o para decir ni lo uno ni lo otro. Ya son combinaciones que se suelen utilizar juntas de la misma manera. Las subordinadas por su parte, tenemos because, que es porque, para decir ya y si la consecuencia de algo. Entonces nombramos la causa para hablar del because y tenemos también that's why para decir o hablar de motivos en esa parte. Ok, perfecto. Vamos a ir mirando. Tenemos as cuando decimos cómo y hacemos la comparación. Como ya te dije, as I told you, por ejemplo, por mirar allí un casito
que pueda aplicar precisamente a esta categoría. Tenemos de contraste como although, que sería a pesar de esto. Por ejemplo, oh, he failed the exam although he studied a lot. Perdió el examen a pesar de que estudió mucho. A veces pasa. Algunos es mejor no estudiar para que la mente se mantenga fresca en lo que ya se sabe. Eh, Vamos a ver qué otras características tenemos. Bueno, de condiciones, como if, si es si pasa esto. Unless, cuando decimos a menos de que pase otra cosa, hacemos una excepción para el caso. Y bueno, muchas de estas expresiones las vamos a utilizar con frases a las que extendemos con algunas características subordinadas, es decir, características que no van solas, sino que dependen de la frase principal. Ya ese tema en siguientes niveles lo estaremos expandiendo un poquito más para que ustedes vayan agregándole allí a su conocimiento. Por ahora, pues viéndolo de esa forma para que no vayamos como a complicarnos demasiado, sino que simplemente le estamos dando una presentación al tema. Miren que aquí les van a salir las conjunciones que ya las vimos, siempre nombrando como las más comunes y acá vamos a tener los distintos conectores. Hay muchos. La idea con este caso, traten de identificarlos, los que los conozcan. Aquí aparece explicado cuando utilizamos and, cuando utilizamos or. Tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de or, que solo se usa con frases afirmativas y en las frases negativas utilizamos nor, que es el ni que veíamos ahorita en ese caso, y but, que es el pero. Puede ser pero, sin embargo, excepto. Por ejemplo, I like everyone but you. Me gustan todos excepto tú, o menos tú. Ya depende cómo lo digan, aplicaría para el caso, pero sí, esa es más o menos la forma en la que se puede usar. Pues bien, para practicar con ellos, especialmente con la parte de los conectores, porque ya los demás los iremos viendo con más calmita, vamos a tener aquí algunos ejemplos en la actividad didáctica que vamos a completar utilizando la conjunción correcta. Tratemos de practicar los conectores más básicos para que no vayamos a tener inconvenientes y al completar la frase le hacemos clic en verificar respuestas. Eso allí para esa sección. Y ya para la quinta sección de este caso vamos a utilizar los linking sounds. Ya es una cuestión de pronunciación y en esta espero que le puedan dedicar su ratico. Sé que no todos tienen el mismo tiempo, pero sí tratar como de practicarlos en lo posible. Mire que en estas secciones van a encontrar algunos videos que les van a dar ayuda. Pero básicamente vamos a encontrar cuando se unen consonantes con la vocal que sigue en la siguiente palabra como hold on, an egg, slip in. Son palabras que pronunciamos como si estuvieran juntas. Por el contrario, cuando hay consonantes repetidas, suele ser una consonante como un poquito más larga y tratar de mirar cómo se hacen esas pausitas en inglés cuando la consonante se duplica. Por ejemplo, this style, at 10, a big garden. O a veces cuando es la vocal la que se repite, solemos hacer un freno con un sonido semivocálico para esos casos, como go out. No decimos go out, no, go out. Ustedes saben que el green go dices O, entonces allí va la combinación de una O con la otra, go out. I am happy. Entonces, ahí la I suena I am happy. O I have a shoe on. The shoe, o the on. A veces parece que sonara como si fuera una W. I have a shoe on. Para practicar esos tipos de sonidos. Esos son más que nada de escucha, por eso les hago la referencia a los videos que tenemos acá enlazados, porque son los que les van a dar más ejemplos
Y como estamos en una sección que está relacionada pues con la parte de estos sonidos en particular, entonces la actividad didáctica de esa sección va a estar también relacionada con sonidos. En este caso vamos a escuchar algunas frases, palabras, y vamos a mirar si entre estas palabras hay o no hay unión, así como las vimos, unión de consonante vocal o de consonante repetida o de vocal que venga continua de una palabra a la otra. Eso como para tener allí presente. Esas son la clase de cosas que no son tan urgentes, pero que sí hace que sonemos más como hablante de inglés, como lo haría más cercano a lo que lo hace el hablante nativo. Son cositas que van ayudando mucho en ese caso. Como veíamos en el cronograma, tenemos para este caso dos evidencias que vamos a estar realizando, las cuales recomiendo realicen cuando ya hayan estudiado los dos primeros componentes formativos y tengan bastante claro el tema. El primero es un test. En el test vamos a encontrar distintos tipos de actividades que ustedes pueden ir mirando. Por ejemplo, tenemos una sección que es para lectura y luego nos van a hacer preguntas sobre la lectura que tenemos allí. En esta segunda sección vamos a tener algunas frases que podemos organizar. Aquí vamos a practicar mucho lo que es la posición de los auxiliares, sujeto, verbo y complemento, así que muy pendientes a los ejemplos que estuvimos viendo en el material. Y para el tercero vamos a tener una escucha. Una vez lo escuchen, van a responder las preguntas con falso y verdadero de acuerdo a lo que acaban de escuchar. La otra evidencia que tenemos es sobre describir gustos. Para más detalles podemos mirar la guía. En la guía nos van a especificar un poquito más al respecto. Básicamente, en esta evidencia vamos a seleccionar dos fotografías o dos imágenes, una de un objeto y una de una persona. Recomendación que sean cosas y personas que ustedes conozcan para que no vayan a tener problemas con la descripción. Van a ser básicamente tres cosas en cada una de las imágenes. Una es describir lo que ven en la imagen, a qué objeto van a describir, y a ustedes seleccionarán a qué persona describir, también lo seleccionan ustedes. Luego deben decir qué cosas les gustan de ese objeto y de esa persona y también decir qué cosas no les gustan de ese objeto y de esa persona. Para ello vamos a utilizar las expresiones que vimos para decir lo que gusta, lo que no gusta, usar adjetivos para describir precisamente y vamos practicando esa parte en este caso. Puede ser una presentación de diapositivas, puede ser un recurso en línea, en Canva, en Trello, Prezi, tantas opciones. Ya ustedes lo elegirán cómo se sientan mejor en esa parte. Eso sería pues mirando como así en términos generales lo que es la parte de la segunda actividad para este curso.